Ok. Muy bien, bienvenidos a todos, qué gusto verles y feliz año nuevo a los que no he visto desde el año pasado. Estamos retomando nuestros estudios de los viernes y lo que hemos estado haciendo es clases y series que podemos terminar en unas entre 5 u 8 semanas más o menos. Ahorita vamos a comenzar una serie que va a durar 5 semanas. 5 semanas y el anuncio dice Filipenses, pero eso es demasiado amplio porque en realidad nos vamos a estar enfocando en Filipenses 4 del 4 al 9. Por estas 5 semanas vamos a estudiar este pedacito de Filipenses 4, del versículo 4 al 9, y lo que vamos a estar viendo ahí son cinco consejos, 5 instrucciones, 5 frases um, donde el apóstol Pablo nos dice cosas muy prácticas y muy importantes para nuestras vidas. Ahora, algo interesante, dos columnas de este enfoque que vamos a tener. Una está justo antes de que comienza el pasaje que vamos a ver y la otra está al final del pasaje. En el versículo 1 del capítulo 4 dice Pablo: así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y cronomía, estad así firmes en el Señor. Vamos a estar hablando de cómo es que debemos de estar firmes, firmes así en el Señor. Y para poder hacer eso tenemos que poner en práctica las cosas que vamos a aprender desde el 4 al 9. Y en el versículo 9 de Filipenses dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Ok? Entonces quiero que pensemos al desarrollar toda esta serie de estudios por las próximas 5 semanas. Estad firmes así y esto haced. O sea, las cosas que vamos a estar estudiando van a ayudar a tener la firmeza en nuestra relación con Dios a la medida que vamos haciendo las cosas que Él quiere que estemos haciendo. Estad firmes y esto hacer. Acuérdense de esas dos frases por todos estos estudios que vamos a estar viendo. Ahora, me gustaría comenzar leyendo el texto completo que vamos a estar analizando por las próximas 5 semanas. Y empieza, como ya les dije, en el versículo 4 de Filipenses 4, y empieza con esto. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Estad firmes, así, y esto haced. Ok, hoy nos va a tocar ver el versículo 4, solamente el versículo 4. Y quiero que hablemos y entendamos lo que nos está diciendo Pablo cuando nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y quiero que esto sea de compartir. Me gustaría también escuchar de ustedes y que analicemos juntos estos conceptos, estas ideas. Cuando ustedes piensan en gozo, en regocijo, ¿cuál es la diferencia entre estar contentos, estar alegres, estar felices y tener gozo? Particularmente, como lo dice aquí, gozo en el Señor. Eh, bueno, personalmente creo que estar felices o contentos es porque nos da alguna situación que nos hace sentirnos felices o contentos, una noticia o algo bueno que nos pasa, por ejemplo. Y en cambio el gozo es que a pesar de las circunstancias, nosotros sintamos
una alegría que no se puede explicar porque no tiene un motivo específico. O sea, en realidad el motivo es Dios, la salvación y todo lo que Dios nos da, las bendiciones y todo, pero no es como, no es como congruente con la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, estamos viviendo una situación muy triste por la salud de alguien, ¿cierto? De algún ser querido y todo, que está enfermo, pero sabemos que si esa persona, por ejemplo, está en el Señor, eh, aunque esa persona muera, ¿cierto? Podemos pensar en lo peor, ¿cierto? Que muera, no va a estar mal porque va a estar con Dios. Entonces es una alegría que sentimos a pesar de la situación de tristeza que estamos viviendo. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Pío primero y después... Hermano, el regocijo que experimentamos como cristianos viene de la obra maravillosa que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos ajenos a las promesas de Dios, y por medio del sacrificio del Señor Jesucristo nosotros ahora tenemos paz, tenemos gozo y tenemos una esperanza grande. El apóstol Pedro dice que tenemos una herencia en el cielo esperándonos, una experiencia grande, inmarcesible, que está esperando a cada cristiano fiel. Entonces, eso es lo que puedo decir yo. Muy bien, hermano Jacobo. Hermano Vicente, buenas noches. Buenas noches. Hermano Vicente, habla el hermano Joel. Ah, sí, ok, Joel, adelante. Después hermano Jacobo tenía la mano alzada, pero adelante, Joel. Disculpe, hermano Vicente, cuando María visita a su clienta Elizabeth y María entiende la grandeza de lo que ella lleva en el vientre, de la grandeza de lo que hizo Dios en ella, ella eleva un cántico que muchos lo llaman el Magnificat. Está en Lucas capítulo 1, versículo 46 en adelante, pero ella dice en el 46 dice, engrandece mi 46, 47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y luego dice, pues, de quién me llamarán bienaventurada, porque ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Pero primero, cuando yo entiendo que Dios me vio, me escogió con un fin supremo, con un fin sublime, yo, wow, yo me regocijo la humildad, la bajeza, como dice la Valera, de nosotros, ¿ok? Y nosotros nos hacemos siervos de Él. En el Antiguo Testamento, cuando un siervo quería seguir con su amo porque se sentía feliz estando con su amo, lo amaba, se sentía parte de él, él voluntariamente sometía a él, y él se entregaba. Nosotros nos sentimos siervos de Cristo. Para nosotros es un placer servir, para nosotros es un servirle. Nosotros nos regocijamos en hacer su voluntad. Entonces, ese era el comentario, hermano Vicente. Muchas gracias, bueno, excelente. El hermano Jacobo. Su micrófono está apagado, hermano. Hermano Vicente. Ahora sí. El apóstol Pablo estaba experimentando en la cárcel de Filipos un encarcelamiento luego de haber sido azotado y su espalda seguramente sangrando, con heridas, golpeado, humillado, al lado de su compañero Silas, pero dice que a medianoche ellos
Pablo y Silas oraban, cantaban y los presos los oían. ¿Cómo entendernos? ¿Cómo entender a la luz de la razón que en esas circunstancias en que fueron torturados, ellos luego están orando y están alabando a Dios? Y Santiago dice que si estamos tristes hay que orar, si estamos contentos hay que cantar. Eso es la experiencia del apóstol Pablo, de un cristiano como cada uno de nosotros. En la medida que vamos desarrollando nuestra vida cristiana, la fe en Cristo Jesús nos lleva a esas alturas, a gozar. Y el libro de Filipenses es el libro donde se habla más del gozo que cualquier otro libro. Así es. La idea de muchos comentaristas. Y entonces, como explicaba algún hermano, este gozo pues lo produce el Espíritu Santo, que no depende de las circunstancias, está por encima de eso. Es que Cristo está en el cristiano, está en nosotros, y por eso nuestro hermano Samuel, ¿no? Aunque él llora, él puede, porque en medio de esta circunstancia dolorosa, el Señor está presente, su Espíritu Santo, y sigue el proceso entonces de que el hermano Samuel, por ejemplo, aquí en Tallahassee, él pueda con responsabilidad servir al Señor, predicando, enseñando, pero también como un privilegio grande de parte del Señor. Eso es todo, hermano. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar un comentario más de Gilberto y después continuamos con otras cosas. Gilberto. Vicente, en Jeremías 31:13 dice, entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. La alegría se define como un estado de ánimo y es hasta momentáneo, mientras que el gozo es más tendiente a ser una virtud. Es una virtud. Y siempre lo que se refiere a gozo está dirigido como a esa alegría inmensa, intensa, que solamente da Dios. Por ejemplo, lo bonito, lo bello, cualquier calificativo de esos, se le puede asignar a cualquier objeto, cualquier cosa, cualquier persona, pero la palabra divino solamente se entiende que viene del Señor. Y la palabra gozo es como una virtud, es algo profundo que solamente se siente y que solamente lo da el Señor. Nada más. Ok, excelente. Vamos a tomar en cuenta todos estos comentarios y regresar al texto un momentito. Y si tienen sus Biblias ahí a la mano, Jacobo nos mencionó que el libro de Filipenses es la carta de gozo. Eso es porque en esta carta se menciona esa palabra más que en cualquier otra. La palabra regocijarse como un verbo aparece 9 veces en Filipenses y la palabra gozo como un sustantivo aparece 5 veces más. Entonces, 14 menciones de gozo. Y lo que yo siempre decía antes es muy parecido a lo que ustedes han comentado, que la alegría y estar feliz es por las circunstancias y es por las situaciones, pero el gozo es algo más profundo y algo que está ahí independiente de las circunstancias.
independiente de las situaciones, y eso es cierto, pero yo creo que aún más allá tenemos que entender que el gozo también depende de circunstancias y situaciones, pero depende de otro tipo, otra categoría de situaciones y circunstancias. ¿Ok? Y lo que tenemos que aprender a hacer para sentir y tener gozo es dejar que nuestro estado de ánimo se guíe no por las circunstancias y situaciones del mundo físico, sino por nuestra situación y nuestras circunstancias en lo que no se ve. En 2 de Corintios 4, Pablo dice al final de ese versículo, dicen, por tanto, no desmayamos, aunque antes este nuevo hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, las cosas que no se ven son las cosas que producen gozo en nosotros. Y claro, o sea, cuando decimos que el gozo no tiene que ver con las situaciones y circunstancias, se nos olvida que es muy importante que nuestra situación espiritual esté bien para tener gozo. Es muy importante que nuestras circunstancias espirituales estén bien para tener gozo. En ese sentido, sí tiene que ver con circunstancias y situaciones, solo que no tiene que ver con enfermedad, o si ganó nuestro equipo de fútbol, o si tenemos hambre, o si nos quebramos con la novia, o lo que sea. Eso no tiene que ver con el gozo en el Señor. Gozo en el Señor tiene que ver con nuestra condición, nuestra situación, nuestras circunstancias espirituales. Y lo que nosotros tenemos que aprender a hacer o recordarnos que debemos hacer es adoptar una perspectiva espiritual en todo sentido. Como dice Pablo, nosotros no nos fijamos en las cosas que se ven, porque si nos fijamos en las cosas que se ven, las cosas como dice el autor de Eclesiastés, que está deprimido todo ese libro, las cosas bajo el sol, las cosas de este mundo, si nos fijamos en esas cosas, siempre estamos tristes, siempre estamos deprimidos, siempre nos dejamos llevar por las situaciones del mundo físico. Pero si nos enfocamos en las cosas espirituales, pase lo que pasa en el mundo físico, podemos saber que Dios está en control. Y eso nos da gozo. Ahora, en el mismo Filipenses, si nos regresamos ahí al capítulo 1 y empezamos a ver las menciones rápidamente vamos a ver las menciones de gozo y regocijo aquí en esta carta, nos vamos a dar cuenta precisamente de eso. El 1:4, Filipenses, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Imagínate, rogando con gozo. Al principio de la clase tuvimos una oración rogando por la salud de nuestro hermano Henry. Estábamos casi llorando algunos, y algunos llorando por la situación del hermano Henry, rogándole a Dios, pero con gozo. Con gozo. 1:18, Pablo dice, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en eso me gozo y me gozaré aún. ¿Ok? Él no se goza en las cosas del mundo, se goza porque Cristo es anunciado. Propósito de Dios. En eso se goza. Y que se está cumpliendo el propósito de Dios. 1:25, y confiado en esto, sé que quedaré y que permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El puro hecho que Pablo puede participar en las vidas de sus hermanos para su provecho, le da gozo. Cosas que no se ven, propósitos espirituales. 2:2, Filipenses 2:2, completad mi gozo. Y aquí empezamos a entender de dónde viene y para dónde va el gozo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Ellos van a completar el gozo de Pablo, no si le dan una buena comida, no si le regalan mucho dinero.
Ellos van a completar el gozo de Pablo si se portan más como Jesús, si crecen espiritualmente para ser como el Señor, teniendo el mismo amor, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa, todo lo que describe después de eso. El gozo del cristiano se completa cuando otras personas se convierten al Señor. 2:17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Otro ejemplo, como estaba hablando el hermano Jacobo, cuando él está sufriendo, él se goza, porque él puede ver su sufrimiento como un sacrificio, algo que beneficia a otros y agrada a Dios. Cosas que no se ven. 2:18, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea, lo mismo que me motiva a mí a gozarme, ustedes también se pueden gozar en eso. Porque él está hablando de su sufrimiento. Y Pablo les dice, yo puedo regocijarme en mi sufrimiento y cuando ustedes vean mi sufrimiento, quiero que ustedes se regocijen también. Regresando al ejemplo de Henry, estamos hablando aquí al principio de la clase, Henry, estando enfermo, estará pensando ahorita que está gozándose en el Señor y estará diciéndonos a nosotros, pero ustedes también regocíjense conmigo en las mismas cosas, enfoquémonos en las cosas que no se ven. Capítulo 2, 28 y 29 dice así, que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y os esté con menos tristeza. Recibidla pues en el Señor con todo gusto y tened en estima a los que son como él. Cuando les va a enviar a Epafrodito para que les sirva, y otra vez trabajar juntos, servirnos los unos a los otros, trabajar en la obra juntos, eso es lo que nos trae gozo. Y llegamos después al capítulo 3, versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, algo que lo dice otra vez en la lectura de hoy. Y comienza el capítulo 4 diciendo, ya lo leímos, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mis hermanos son mi gozo. Los hijos de Dios, las ovejas de Dios son mi gozo. Y por eso dice el versículo 4, ya la 12ª y 13ª vez, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y la última mención de regocijo viene en el versículo... ¿Dónde está? El 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habías revivido vuestro cuidado de mí. Se goza en el cuidado, el amor, el interés que ellos tienen en él mismo. Entonces regresemos al 4:4 y nos damos cuenta de que cuando Pablo habla de gozo, está hablando, ojo, está hablando de situaciones y circunstancias, pero está hablando de situaciones y circunstancias espirituales. No está hablando de las cosas que el mundo celebra. ¿Okay? Ahora, si nos salimos de Filipenses un momentito, y obviamente hay muchísimas escrituras que pudiéramos ver, pero solo para ver algunas de ellas. Mateo 5, 11 y 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, eso es en el Sermón del Monte, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Okay? Considera una bendición. Es como Pablo decía ahí en Filipenses, oye, yo estoy sufriendo, pero me gozo. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nos enfocamos no en el sufrimiento, nos enfocamos en el galardón, nos enfocamos en el premio. Gozaos y alegraos porque el vuestro galardón es grande, lo que nos estaba diciendo Pío a su momento. Ahora, Lucas 10:20, cuando Jesús los envía a predicar y regresan, y están todos emocionados por los milagros que hicieron, él les dice, pero no regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, regocíjense en el hecho de que su salvación está fija, está asegurada. Y después, 1 de Pedro, capítulo 4,
1 de Pedro 4, 12 y 13. Me gusta mucho este versículo porque cuando cosas malas nos pasan, nuestra tendencia es sorprendernos. Dice, pues no os sorprendáis. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y lo interesante es que no solamente tenemos que entender que el gozo viene a raíz de circunstancias y situaciones espirituales, pero también viene cuando las situaciones y circunstancias físicas son negativas. O sea, que es el opuesto de lo que pensaría el mundo. O sea, cuando vienen padecimientos, cuando vienen sufrimientos, en general, no es momento de celebrar, no es momento de gozarnos. Pero para Pedro y para Pablo y para Jesús, dice, oye, cuando estas cosas pasen, uno, no te sorprendas, sino gózate que puedes padecer y sufrir como Cristo. 2 Corintios 13 y 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. O sea, parte de la madurez, parte de lo demás que dice ese versículo, ser perfectos, ser consolados, vivir en paz, vivir en amor, es poder tener gozo. ¿Ok? Y obviamente el otro versículo que lo dice así claramente y todo por el frente, 1 Tesalonicenses 5:16, están siempre gozosos. Lo dice Pablo a los tesalonicenses y lo dice Pablo a los filipenses. ¿Ok? Y quiero, antes de ir a otro pasaje, quiero regresar al 4, a Filipenses 4, porque otra cosa dice ahí que no hemos hablado de ella todavía, porque dice el versículo 4 de Filipenses 4, dice regocijaos 2 veces, ¿verdad? Ahora, lo califica en el Señor, y de eso estamos hablando, de que son en las cosas que no se ven, las cosas espirituales. Vamos a afinar nuestro radio espiritual para poder ver las cosas que no se ven, darnos cuenta de esas cosas y poder regocijarnos en el Señor. Pero posiblemente la palabra más difícil de ese versículo es la palabra siempre. ¿Okay? Porque yo creo que todos nos queremos gozar, todos queremos estar contentos y queremos estar felices y nos queremos regocijar. Y es fácil en algunos momentos sentir y experimentar ese gozo, pero siempre, cuando se te muere un ser querido, cuando se está cayendo a pedazos una relación personal que tú tienes, cuando tú mismo te enfermas, cuando pierdes tu empleo, cuando te peleas con tus hijos o con tu esposa, cuando te despiden de tu trabajo, un accidente automotriz. O sea, el siempre es difícil. Es difícil porque nuestra mirada, nuestro enfoque es difícil de mantenerlo en las cosas que no se ven. El clásico ejemplo de esto es una historia bien conocida y la hemos referido en muchos estudios y sermones por años, ¿verdad? Pero cuando Pedro quiere caminar sobre el agua con Jesús, ¿se acuerdan de esa historia? Jesús está andando sobre el agua y Pedro se echa y empieza a caminar y le va bien hasta que se da cuenta de lo que está pasando alrededor de él. Y cuando se enfoca, cuando pone su mira en la tormenta, en las olas, en los rayos, en los relámpagos, en la lluvia, en todo eso, en ese momento pierde su enfoque en Jesús y se empieza a hundir. ¿Ya? Y eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando cosas suceden en nuestras vidas que son tristes.
Y eso es interesante, ¿verdad? Porque la otra pregunta que pudiéramos hacer es, ¿quién aquí tiene gozo? Y levantamos la mano, ¿verdad? Y puedo también preguntar, ¿quién aquí está triste? Y también podemos levantar la mano. Podemos levantar las dos manos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque yo he estado triste y al mismo tiempo tengo gozo. Somos seres muy complicados. O sea, estamos hechos en la imagen de Dios. Y él tiene la capacidad de sentir esas cosas juntas y a la misma vez. Y nosotros pensamos que no es lógico, nosotros pensamos que no puede ser así, o estás contento o estás triste, ¿verdad? O estás enojado o estás feliz. No, pero podemos sentir todas esas cosas al mismo tiempo. Y Pablo no está diciendo, no sientas tristeza, y Pablo no está sintiendo, no sientas celo y no te enojes cuando las cosas no están funcionando bien. No está diciendo eso. Dice, a pesar de esas otras situaciones y esas otras emociones y esas otras cosas que surgen en tu vida, mantén siempre, siempre el gozo. Regocíjate en el Señor siempre, y siempre es el 100% del tiempo. Y repito, eso es difícil para nosotros. Bueno, para mí. Es difícil para mí, no voy a hablar por ustedes, pero es difícil para mí siempre estar gozosos. Cuando me preocupo por mis hijos, pierdo el gozo. Cuando en la misma iglesia, pierdo el gozo. Pero ¿a poco no había problemas? O sea, hablando de cosas espirituales, ¿a poco Pablo no experimentaba problemas en las iglesias? O sea, ¿por qué está escribiendo estas cartas a los Gálatas y a los Colosenses que están emproblemados con falsos maestros y desligándose de la gracia de Dios? Y él dice, pero aún así mantenemos siempre el gozo. Siempre el gozo. Siempre. Regocijaos siempre en el Señor. ¿Comentarios, observaciones? Tenemos un pasaje más que analizar antes de terminar, pero me gustaría darles la oportunidad de comentar. Hermano Vicente, una pregunta. Diga. ¿Se puede decir que en la cruz Cristo sentía gozo por hacer la voluntad del Padre y al mismo tiempo el dolor, el sufrimiento que estaba pasando? Y Dios, su Padre, estaba sintiendo gozo porque su Hijo por fin iba a restaurar lo que estaba roto, pero su alma se le estaba partiendo porque su Hijo, lo que más amaba, estaba siendo contaminado de pecado. Claro. ¿Es válida esa comparación? ¿Es válido eso? No. Definitivamente, y de hecho ahí vamos a terminar hablando de un pasaje que habla precisamente de eso. Entonces, no te me adelantes. No, pero sí, definitivamente de ahí estamos hablando. Y ahorita vamos a ir a ver algo de eso en Hebreos 2 y en Hebreos 2. Pero antes de ir ahí, ¿algún otro comentario, alguna otra observación, pregunta? Sí. Hermano, el gozo que menciona Santiago, el capítulo 1, sí está, él dice sumo gozo en diversas pruebas. También hay que tenerlo en cuenta en esto, hermano. Eso nomás. Sumo gozo, imagínate, en diversas pruebas. Sí. Y la única forma de hacer eso, es no fijarnos en las pruebas, fijarnos en lo que está por encima de las pruebas, por abajo de las pruebas, por detrás de las pruebas, las cosas que no se ven, lo que Dios está haciendo en todo eso, porque Dios tiene un propósito. Y si nos acordamos de buscar eso y de ver eso, podemos encontrar razón de gozo independiente de la situación,
pero también por la situación. O sea, y lo que no quiero es que nos divorciemos totalmente de la situación y las circunstancias de esta vida para tener gozo, ¿verdad? Tenemos que entender que las situaciones son reales, ¿eh? Y las circunstancias son reales, pero no, lo que no tenemos que hacer es perder la vista de lo que está detrás, de lo que no se ve. 2 Corintios 4, 16 al 18. ¿Verdad? ¿Alguien más? Ok, vamos a concluir entonces en Hebreos. En Hebreos, primero el capítulo 12 y después el capítulo 2. Hebreos 12:2 nos dice el autor de Hebreos que pongamos nuestros ojos en Jesús y lo llama el autor y consumador de la fe. Y en Hebreos 2 lo va a hablar el autor de nuestra salvación. Va a usar esa misma palabra y por eso vamos a ir al capítulo 2 en un momento más. Pero dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y lo que yo creo que quiero que hablemos con este versículo es que nuestro entendimiento de lo que motivó y permitió a Jesús a sufrir todo lo que él sufrió es un poco más profundo de lo que a veces pensamos en la superficie cuando vemos este versículo. Y de hecho, cuando algunos de las observaciones y comentarios que hicimos hoy es aún más que eso, ¿verdad? Porque la promesa del hogar celestial con Dios no es todo el gozo puesto delante de Jesús y tampoco es todo el gozo puesto delante de nosotros. ¿Okay? A veces leemos Hebreos 12:2 y pensamos, bueno, Jesús estaba contento y estaba dispuesto a sufrir en la cruz porque él iba a estar restaurado a la diestra del Padre. Y Filipenses habla de esto. Filipenses dice cómo tenía esa igualdad con Dios y se despojó de eso y se hizo siervo y después Dios lo levantó y le dio nombre sobre todo nombre. ¿Verdad? Y a veces pensamos que Jesús estaba bien con su sufrimiento porque solo estaba pensando en llegar otra vez al cielo. Pero lo que pasa es que yo tengo un problema con esa percepción de Jesús, porque yo no veo a Jesús tan egoísta así, que solo está interesado en su propia salvación. O sea, yo no veo a Jesús como alguien que solo piensa en su posición y dónde él va a estar por la eternidad y no le importa a los demás, solo pensando en lo que le va a tocar. Y no creo que para nosotros tampoco es suficiente gozo pensar solo en el cielo. O sea, y una de las cosas que hicimos cuando leímos todas esas menciones de gozo y regocijo en Filipenses, Pablo no está hablando de su hogar celestial que le espera. Él está hablando del gozo que él consigue de trabajar por el Señor, de estar enchufado al propósito eterno de Dios y cumplir la misión que Dios tiene para él. Y cuando hablamos del gozo puesto delante de Jesús, el gozo puesto delante de Jesús no era solamente que él iba a estar en el cielo, que él iba a estar a la diestra de su Padre. Ese no era el único gozo que él estaba viendo al futuro. Él estaba viendo, fíjense aquí, Hebreos capítulo 2, versículos 9 y 10. Hebreos 2, 9 y 10. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten,
que, y fíjense bien aquí lo que dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Es el autor de la salvación, el gozo puesto delante de él, es que a través de este sufrimiento en la cruz, como comentaba Joel, a través de lo que él estaba sufriendo en la cruz, no es que él se iba a salvar, es que él iba a llevar muchos hijos a la gloria. El gozo puesto delante de Jesús es que lo que él estaba haciendo tenía un propósito, tenía un beneficio para muchos hijos, para llevarlos a la gloria. Y lo que nos puede dar a nosotros, el gozo puesto delante de nosotros, no es solamente que yo voy a estar en el cielo, es que yo puedo ser parte del plan eterno de Dios, el propósito de Dios, de llevar gente conmigo, de tener un propósito, un empleo, un enfoque espiritual en el bienestar espiritual de la gente a mi alrededor. Y a la vez que Dios me está salvando a mí, también me puede utilizar a mí para salvarles a ellos. Y si tengo que sufrir, si me pasa alguna desgracia por eso, me gozo por el gozo puesto delante de mí. Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió hasta muerte en la cruz. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el gozo puesto delante de él? El gozo puesto delante de él era llevar con él muchos hijos a la gloria. El gozo puesto delante tuyo y mío no es que yo me salve, es que a través de lo que Dios está haciendo en mi vida, otros, ustedes, mi familia, mis amigos, también pueden llegar a conocer a Jesús. Ese es el gozo puesto delante de mí, ese es el gozo puesto delante de Jesús. Esa es la mirada, ese es el enfoque espiritual que tenemos que tener para que, independiente de lo que pase, independiente de las circunstancias bajo el sol, en el mundo físico, podamos mantener siempre el gozo en el Señor. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Que Dios les bendiga. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a tener una oración para cerrar. Leo, Lexo, ¿nos puedes decir, por favor, una oración de cierre? Okay. Vamos a orar, mis hermanos. Muchísimas gracias, Señor, porque terminamos, Padre bendito, muchos de nosotros nuestro día de esta manera, Padre, estando en comunión y escuchando tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por esas palabras que pusiste en la boca del hermano Vicente, las cuales nos animan, Señor, nos fortalecen y nos edifican para seguir regocijándonos en ti, Señor, y que nuestro gozo no solamente sea llegar al cielo, Padre, sino hacer que otras personas lleguen también. Te pedimos, Padre bendito, en este momento por nuestro hermano Henry Flores, para que tú lo bendigas, Señor, para que tú lo sanes y le restaures su salud, Señor. Sabemos de que es difícil, Padre, para nosotros es imposible, pero sabemos de que no hay nada imposible ni nada difícil para ti. Ponemos nuestra esperanza, nuestra vida y nuestro gozo en ti, Señor, porque confiamos en que tú eres fiel, en que tú eres nuestro Padre, en que tú eres nuestro Creador y en que tú todo lo puedes hacer. Te pedimos tu bendición y te agradecemos por todo en nombre de Jesús. Amén. Amén.